capítulo que nos toca hoy en el libro de Mateo es el capítulo 7. Vamos a ver los versículos 15 al 20. Vamos a leerlo. Dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Señor, una vez más, clamamos a ti para pedirte sabiduría, entendimiento, que tú nos puedas hacer entender y comprender esta verdad y que ésta nos lleve más cerca de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, como siempre, no es que quiera tratarlos de hacer que miren más películas ni nada por el estilo, pero es una manera que yo puedo encontrar claridad en lo que veo, en lo que leo en los versículos, y quiero transmitirle esa claridad para que ustedes lo entiendan y lo vean así. Y para estos versículos recordaba una película muy linda que se llama León el Profesional. Se trata de un asesino a sueldo que mataba muchísimas personas y que su vecina es víctima justamente de asesinos que matan a su familia y ella queda huérfana. Ella luego se hace amigo con este asesino, ella empieza a vivir con él y se empiezan a encariñar unos con otros al punto que para el hombre ella era como su hija y ella como el padre que era este hombre. A lo último de la película, como asesino que era, el equipo SWAT lo estaba buscando, encuentran su paradero y empiezan a tenderle una emboscada en el edificio donde él vivía, a lo que él despide a esta niña por un lugar secreto que se vaya sola y él se quedó a confrontar a todo el equipo SWAT. Era un asesino muy peligroso, muy buscado, pero muy bueno. A lo que cuando el equipo SWAT logra entrar en su departamento, él hace todas unas artimañas, humo, explosiones, balas, y mueren prácticamente todos los que habían entrado, pero sale un policía uniformado, herido, habiendo sobrevivido de todo este ataque, y empieza a bajar por las escaleras del edificio y todos los policías que estaban allí lo ayudaban, lo golpeaban, agradeciéndole por el esfuerzo que había hecho. Y no va el caso que en realidad que estaba vestido de policía no era más y menos que el asesino escapando disfrazado de policía. Y esto es lo que nos quiere hacer ver hoy el Señor en este lugar. Cuidado con aquellos que se disfrazan, que en su apariencia quieren dar o mostrar un mensaje o quieren mostrar y dar algo que no son. Al igual que este hombre, así nos empieza y nos comienza a hablar el Señor y nos dice: guardaos. Y esto realmente significa también, o podemos traducirlo nosotros para entenderlo con atención, cuidado, manténgase en guardia, hay peligro, vigila. Todo esto podemos entender cuando el Señor nos dice: guardaos. Y esta es una alerta que nos hace el Señor muy, pero muy importante. Si bien a primera instancia podría venir a nuestra mente muchos nombres de falsos profetas, falsos maestros, algunos reconocidos internacionalmente que no hace falta nombrarlos,
Podemos también pensar en nombres de falsos maestros acá localmente, pero realmente no se está refiriendo a estas personas, aunque claramente debemos cuidarnos de estos falsos maestros y falsos profetas. No se está refiriendo a ellos específicamente aquí. Tampoco nos está hablando de aquellas religiones que abiertamente declaran y profesan algo distinto a lo que nosotros creemos. Aquellos como los que dicen que Jesús no es Dios o varias cosas así, tampoco está hablando de ellas. Si bien aquellos podrían llegar a pasar desapercibido entre nosotros, tenemos que tener en cuenta y cuidado. Aquí nos está hablando de aquellas personas que, al igual que este asesino de la película, podrían infiltrarse entre nosotros, podían tener una apariencia tan similar a la nuestra que no podríamos notarlo, inclusive hasta felicitarlos, agradecerles por lo que están haciendo en la obra del Señor. Y ante estos, el Señor nos dice: cuidado, presten atención, estén atentos. Aquellos que no se pueden percibir a primera vista, aquellos que abiertamente no confiesan una herejía o no están enseñando cosas que son mentiras, cuidado. Por ellos nos está advirtiendo el Señor. Sería muy fácil si por esa puerta entrara alguien completamente rojo, con cuernos, un tridente y una cola. Automáticamente nosotros nos daríamos cuenta que no es alguien similar a nosotros. Inmediatamente trataríamos de echarlo fuera de este lugar, porque veríamos la diferencia, notaríamos que no viene en el nombre del Señor y que así debemos echarlo. Y si bien, sin ser tan exagerado, también podríamos decir que simplemente puede entrar un hombre y decir: Jesús no es Dios, y ya nos daríamos cuenta que no es un hermano, que no es un maestro verdadero, y lo podríamos desechar. Sino, una vez más, Jesús nos está hablando de ser sumamente cuidadoso de aquellos maestros que llegan en nombre de Dios y sin saber en primera medida que sean verdaderos maestros o falsos maestros. Para tener cuidado entonces, para mantenernos alerta, primero debemos entender qué son los profetas y quiénes son los falsos profetas. Así que vamos a empezar por definir y entender realmente esto. Y un profeta, hoy podemos decir, y también en la antigüedad, es la herramienta por la cual Dios nos habla, es la herramienta por la cual Dios se comunicaba y se comunica con nosotros hoy. Es el vocero de Dios, el mensajero de Dios. Todos aquellos que se paren a enseñar y a hablar en nombre del Señor, siguiendo su verdad, son profetas de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, los profetas, podemos decir, son las herramientas, los mensajeros por el cual Dios comunica y comunicaba su mensaje de verdad a las personas. Y claramente podemos entender que el hombre siempre necesitó la guía y la dirección de Dios. Por eso el Señor, en su misericordia, en su gracia, nos entregaba profetas que enseñaban la verdad, pero también así se levantaban falsos profetas
para enseñar la mentira, disfrazados y camuflados como que si eran verdaderos apóstoles, profetas y maestros. Entonces, un falso profeta, podemos decir, quien dice o cree que habla de parte de Dios, pero no es así. Un profeta, un verdadero profeta, es el que transmite el mensaje de Dios. Un falso profeta es el que cree o piensa o dice que habla de parte de Dios, pero no lo hace. Así que en específico en estos versículos Jesús nos está hablando de aquellas personas que se vestían de pastor. Ellos eran reconocibles por su apariencia. Tenían una forma de vestir que la gente al verlos podía decir, este es un pastor, este es un profeta. Entonces ellos, aún en esta apariencia, tratando de ser semejantes a aquellos profetas y maestros de esta época, se querían vestir como ellos para aún así seguir engañando, no solo con lo que enseñaban, sino cómo aparentaban. Querían parecerse a pastores, a ovejitas, pero el Señor nos dice, eran lobos rapaces. Y esto es lo que está denunciando Jesús. No es un tema nuevo, no era un tema nuevo, sino que era algo que estaba sucediendo hace ya mucho tiempo. Miremos la Biblia, Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nuestro Señor nos está diciendo, cuidado al momento que se dedican a querer pasar por la puerta angosta. Estos, los falsos maestros, saltarán ante ustedes para atacarlos. El Señor nos ponía la vez pasada a elección. Puerta angosta, puerta ancha. Puerta estrecha, puerta amplia. Y nos decía, tomen una decisión. Pero aquellos que están a la puerta de la puerta angosta, la que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, allí en esa puerta están estos hombres, estos falsos maestros, dispuestos a atacarnos, a despedazarnos, y si fuera posible, evitar que pasemos por la puerta que nos lleva a Cristo. Y no que lo van a hacer en violencia, no que van a ser tan evidentes, sino que sutilmente, poco a poco, irán convenciéndonos, irán dando argumentos falsos, y que poco a poco nosotros, si hacemos y damos oído a esto, nos iremos desviando sin darnos cuenta hacia la puerta ancha. Allí
El peso será más ligero para nosotros. Allí la carga no tendrá un peso de obediencia, no requerirá nuestro arrepentimiento y fe, y estos falsos maestros habrán salido con la suya. Y más aún, no solo que están a la puerta, sino que están en el camino angosto junto a ellos para tratar de dividir a los hermanos, tratar de dividir a la iglesia, tratar de aislar a la ovejita débil, a la ovejita inmadura, a la cansada, para arremeter con todo a ella, para que si fuese posible desviarla del camino. Sabemos que los hijos del Señor no perderán su salvación porque estamos en su mano poderosa y Él no nos soltará, pero estos están dispuestos a lastimarnos, a atacarnos y a hacer todo lo posible para que nos detengamos, para que no sigamos caminando en este camino angosto y si fuese posible sacarnos de él. Y hasta acá una aclaración rápida que podemos hacer. Nuestros versículos dicen, ellos vienen a vosotros. Y también podemos ver en otra parte de la Biblia semejante a esto que nos dice, salieron de vosotros, pero no eran de nosotros. Y ni siquiera hace falta que nosotros vayamos a buscarlo. Ni siquiera hace falta que nosotros hagamos un esfuerzo por encontrar a estas personas, sino que ellos vendrán a atacarnos. Ellos buscarán a aquellos que se dicen cristianos. Ellos son los que andan como león rugiente buscando a quien devorar, porque son de su padre el diablo. Ellos son los que quieren despedazar a las ovejitas. Jesús mismo, cuando veía estas acciones, Él daba palabras duras. Cuando Pedro le dice, no, Señor, que no te pase eso, Él le dice, apártate de mí, Satanás. Y ahí nos está dejando ver que aquellos que van a alguien con falsa enseñanza están actuando de parte de nuestro enemigo, de Satanás. Aun si es el discípulo más cercano del Señor, Él le decía, cuidado, estás hablando como el enemigo. Cuidado, las falsas enseñanzas pueden hacer resbalar tus pies del camino angosto. Apártate de mí. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, es la misma acción que debemos tener, apartarnos de estas personas. Ellos van a venir a nosotros, ellos van a bombardearnos con mentiras, pero nosotros debemos ser fuertes, sabios y conocer la verdad para entender cuándo quieren darnos argumentos contra nuestro Señor y decirles, apártate de mí. Y la aclaración, si bien podemos entender que vienen a nosotros, debemos tener cuidado porque probablemente hay muchos que ya están entre nosotros. Muchos podrían estar dentro de nuestras casas. Hoy tienen la facilidad de entrar a través de las redes sociales. Aún de esto hoy el Señor nos está diciendo, cuidado. Es lo que oyen, porque la maldad de su corazón va a responder muchas veces a los deseos pecaminosos. Cuidado con que dejemos entrar a estos falsos profetas, estos falsos maestros, aún a través de nuestros dispositivos, escuchándolos, dándole tiempo a que siembren la mentira, el engaño y nos confundan estos falsos maestros. Cuidado con permitirnos dar rienda suelta a nuestros oídos con mentiras, porque nuestro corazón es sumamente engañoso. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y fácilmente podemos ser engañados. Cuidado con aún permitir que estos entren con algo tan simple que tenemos al alcance de la mano.
cuidado. Nuestra vida eterna podría depender de ello. Así que aquellos que se dicen hermanos, maestros, profetas, pero lejos están de serlo, cuidado. Del lugar que sea, de la forma que sea, como vengan a nosotros, cuidado. Alertas, vigilen, cuidado con el peligro. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con estos no se junten, no tengan nada que ver, no den oídos, no pierdan un segundo de su vida escuchándolos. Ni se juntéis, no comáis con ellos, no le den lugar. Aquellos que se dicen hermanos y no confiesan a Cristo como su Señor, cuidado. Aquellos que no enseñan la verdad de la palabra, que la tenemos como suma autoridad, cuidado. Así que hasta acá, todo perfecto. Hemos entendido profetas y los falsos profetas. Hemos entendido que debemos tener cuidado con estos falsos profetas. Hemos entendido que debemos tener cuidado con aquellos que se dicen maestros, pero no enseñan la verdad. Debemos tener cuidado con recibirlos, aquellos que vienen a buscarnos. Debemos tener cuidado y prestar atención de prestar los oídos a la mentira. Entonces, la pregunta que sigue, la pregunta que seguramente podría venir a nosotros entonces es ¿cómo los reconocemos? Si el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado, si el Señor nos está diciendo que se visten como ovejas, si el Señor nos está diciendo que se pueden mezclar entre nosotros y pueden pasar desapercibidos, entonces, ¿cómo los detectamos? ¿Cómo tenemos el alerta puesto para que suene la alarma cada vez que estos hombres vengan a nosotros? Y eso es lo que nos ayuda a responder más adelante. Debemos estar atentos entonces, primero, a lo que enseñan. Mateo 12:34. El mismo Señor les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo mismo que nos está diciendo, del fruto bueno, del árbol bueno saldrán frutos buenos, del árbol malo, malos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Generación de víboras. Le dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno si son malos? Entonces, ¿quiénes son estos? Los que prometen salvación rebajando las demandas del Evangelio. Los liberales, aquellos que tratan de ensanchar el camino angosto. Aquellos que no hablan de pecado, no hablan de condena, no hablan de sacrificios, no hablan de cambios. Estos son permisivos. Estos no quieren ofender a nadie, estos no quieren disciplinar, no van a exhortar. Así que estos, los liberales, llevan a los cristianos cómodamente al infierno. Así que con aquellos que dejan tan libremente el Evangelio, aquellos que no ponen los límites y los parámetros correctos con el Evangelio, cuidado. También aquellos que prometen salvación, pero ajustando aún más las demandas del Evangelio. Y estos son los legalistas. Hacen del camino angosto que ya el Señor nos mostró, nos pidió y nos dijo cuál era el precio de él, aún más angosto, haciendo que esto sea imposible para cualquier ser humano transitar por ellos. Estas son aquellas que son sectas y solamente se rigen por las conductas y las normas impuestas
por ellos mismos, como aquellos fariseos, como aquellos maestros que ponían cargas aún más pesadas que ni ellos mismos podían llevar. Cuidado, estos son los falsos profetas, aquellos que predican sobre sí mismos. Estos son reconocidos por sus ovejas porque lo siguen ciegamente. Estos son los que van tras ellos al punto de que podemos ver cierta idolatría o que han generado de estas personas sus ídolos. Estos son fácilmente reconocibles porque dicen y hablan, mi pastor me dijo tal cosa, mi pastor me enseñó tal otra. Y no está mal que el pastor le diga y le enseñe cosas, es su deber. Pero claramente podemos ver que no les muestra el camino a Cristo. Claramente podemos ver que no son guiados a Cristo, no son guiados a la palabra, sino que son hechos dependientes de los caprichos de su pastor. Y solamente hacen todo aquello que su pastor les diga, sea bueno, sea malo, esté en la Biblia o no lo esté, simplemente siguen a su pastor como si fuera la máxima autoridad que tiene. Aquellos falsos profetas también son los que prometen cosas a las ovejas de lo que hay en el deseo de sus corazones. Estos son los que reparten bendiciones a diestras y a siniestras. Son los que retienen a las ovejitas prometiéndole bienestar económicos, cargos importantes, bienes materiales, que todos sus problemas se van a terminar. Y si bien el Señor tiene el poder para hacer todas esas cosas, nosotros entendemos que primeramente debemos creer y confiar en un Dios que nos dará las fuerzas para poder resistir todas las tentaciones, todas las aflicciones, todo desierto que haya en nuestra vida y que si está en su voluntad también las quitará. Pero que no nos promete nada sino fuerzas, gozo, esperanza para tenerlas y para seguir confiando en Él aún en los momentos difíciles. Estos solamente le ofrecen una vida de comodidad, ensanchan el camino para que vayan tranquilos y contentos. Debemos cuidar también a aquellos que traen nuevas enseñanzas. Estos que se presentan ante los cristianos y dicen, tengo una nueva revelación, tengo revelaciones frescas. Hemos entendido que solo necesitamos la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho que en los últimos tiempos nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Verbo y el Verbo es la palabra que hoy está completa ante nosotros. Ella y solo ella debemos escucharla. Todo lo nuevo no es verdad. Nada nuevo debajo del cielo. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay nuevas revelaciones. Desde los profetas y aún antes que ellos siempre ha sido lo mismo. Cristo reina. Cristo es el Señor, el único y verdadero Dios. Solo Él debe gobernar nuestras vidas. También nos habla de que estos son o no dan a mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento y fe, y tampoco lo demandan de sus ovejas. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que no demande una vida progresiva en santidad, el que no demande que su vida crezca en madurez con el Señor, es un falso maestro.
Nuestros pies deben ser corregidos, nuestros caminos deben ser enderezados por la verdad. Y si no hay esto, estamos yendo por el camino ancho, directamente a la condenación eterna. Y por último, podemos ver que debemos tener aún mucho más cuidado que el veneno de estas víboras, de estos falsos profetas, no siempre está escondido en lo que dicen, en lo que enseñan, sino también en lo que callan. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas nuevas revelaciones, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuidado con lo que dicen y cuidado con lo que omiten. Ambas cosas puede hacer un falso maestro. Así que claramente podemos ver la diferencia entonces de un verdadero profeta y de un falso profeta. Claramente ahora podemos identificar cuál es la manera que estos obran para confundir a la gente y claramente debemos optar por no darles oído, no escucharlos y tratar de hacerles ver a aquellos que están confundidos, marchando por este camino ancho, que se arrepientan y crean en el Señor. Ahora, ¿cómo se ve el buen pastor? Al lado de los falsos profetas, los falsos maestros. El pastor cuida en perjuicio propio el bien de las ovejitas. Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Los falsos profetas, en perjuicio de las ovejitas, buscan su bien propio. El asalariado huye porque es asalariado y no les importa las ovejas. Juan 10:13. El buen pastor se humilla por sus ovejas. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los falsos profetas buscan su propia gloria, buscan poder. Por ende van a buscar humillar a sus propias ovejas. Por ello mismo, el Señor en este sermón del monte nos estuvo conduciendo todo el tiempo a dejar de ver las apariencias, a dejar de ver las conductas humanas para empezar a ver lo que había en su corazón. El Señor nos llevaba a evaluar no cómo nos comportábamos, sino cómo estaba nuestro corazón. El Señor nos decía, no miren lo externo, no miren la conducta que muchas veces la hacen para engañarlos, sino miren su corazón. Ellos decían, si codiciare la mujer de su prójimo. Y el Señor nos mandaba a ver que eso estaba en nuestro corazón. Él nos decía, los falsos profetas decían, cuando uno asesinare, y el Señor nos decía, cuando en su mente, cuando ustedes digan, fatuos, ya son asesinos, lo que hay en su corazón. Entonces el Señor una vez más nos lleva a ver que es el interior de las personas lo que importa y no su exterior. Estos hombres entonces, los falsos maestros, tarde o temprano revelarán su carácter. No podrán ocultar la maldad de su corazón y la sacarán afuera. Pero mientras tanto, nosotros ya vamos a ver cosas que ellos hacen que los van a delatar. Y por eso el Señor nos dice, cuidado, presten atención, estén atentos. Muchas veces cuando son increpados, estos falsos maestros, muchas veces cuando son confrontados por sus malos caracteres, ya es muy tarde. Muchas ovejitas pudieron quedar destrozadas por el camino. Muchas ovejitas probablemente ya están lastimadas, ofendidas y probablemente el nombre del Señor ha sido pisoteado por estos falsos maestros.
Por eso, cuidado, presten mucha atención. Así que todo esto nos apunta a que ellos no tienen características del buen pastor. Por eso Pablo nos sigue mostrando el ejemplo de un buen pastor. 1 Timoteo 3, 2 y 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y esto pareciera imposible. Esta lista simplemente es imposible para cualquier ser humano en cumplirla. Por eso, allí se revelará en el interior de nuestro corazón si está el Espíritu Santo obrando para darnos estas características. El buen árbol dará buenos frutos. Estos son los buenos frutos que vamos a dar cerca de nuestro Señor. Y pareciera una tarea bastante difícil. No solo ser un buen maestro, sino detectar a los buenos maestros. Pareciera una tarea que probablemente muchas veces se nos pase por alto y simplemente tengamos que cosechar las consecuencias de algo que ha pasado. Debemos entender que todos los cristianos, todos los maestros van a tener momentos difíciles, todos los maestros también van a optar en algún momento por lo suyo propio. Seguramente algunos fallarán, otros pecarán y un gran etcétera. Pero el común denominador es que ellos van a seguir batallando. Ellos van a seguir esforzándose por ir por el camino angosto en santidad, en arrepentimiento y fe. Y en realidad aquí el Señor no nos está diciendo, no nos está dando un mensaje de alerta solamente. Si nos marchamos con esto hasta este momento, empezaremos a ver fantasmas en todos lados. El hermano leyó sin coma el versículo. No, debe ser un falso, maestra. Está quitando una tilde de la palabra. No es lo que nos está llamando a ser nuestro Señor. Nuestro Señor también nos pide paciencia, esperanza, amor, gracia, porque somos pecadores y aún los verdaderos maestros se equivocan, erran y fallan. Con lo que nos está diciendo el Señor aquí también es un mensaje de esperanza. Aquellos, al igual que estas personas que estuvimos escuchando y estudiando su palabra, vimos su voluntad a través del Sermón del Monte y podemos seguir viendo toda su voluntad en toda la Biblia. Siempre nos encontraremos con Jesús. Nos encontraremos escuchando sus palabras. Sabremos reconocer la verdad de la mentira, al falso profeta del verdadero. Aquellos que se sientan a los pies de la montaña a escuchar a Jesús enseñar su verdad son los que no serán confundidos. Aquellos como nosotros que nos dediquemos a estudiar su verdad no seremos confundidos. Aquellos que nos mantengamos cerca del Señor no nos confundiremos, no caeremos en la mentira. Aquellos que nos mantengamos en la verdad, el Señor nos guiará y el Señor nos conducirá hacia la vida eterna. Así que el Señor nos da tranquilidad, nos da esperanza. Pese a lo difícil que pueda parecer esto, pese a que probablemente podamos confundir un verdadero maestro con un falso o un falso maestro con un verdadero, Él nos dice, tranquilos, aquellos que se mantienen en mis enseñanzas, aquellos que escuchan mi voz, no quedarán en el piso, seguirán transitando el camino angosto, no serán confundidos, ellos están en su mano
poderosa. Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Has escuchado falsos maestros? ¿Has tropezado en el camino angosto? ¿Estás débil? ¿Estás confundido? ¿Estás abatido? Tranquilo, nadie es mayor que el Padre y Él te tiene en su mano. Nadie arrebatará sus ovejas. Aquellos que escuchan la voz de su Señor la reconocerán e irán a Él. Tranquilo, es un mensaje de esperanzas. Así que nuestra confianza nuevamente está en nuestro Señor, en su poder, en su soberanía. Él nos tiene. Él nos da la fuerza para pasar por la puerta y nos da la fuerza para seguir transitando por ese camino angosto. Igual debemos tener cuidado con aquello a lo que escuchamos, con aquello a quien prestamos oído. Cuidado, un poquito de mentira pueden destruirnos, pueden machacarnos y pueden hacer que nuestro camino, que debería ir en gozo, en paz, se vuelva un poco turbulento. Así que cuidado, escucharlos también tiene la consecuencia. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Aquí el mensaje nuevamente es de esperanza. El Señor nos dice que Él es el buen pastor. Él estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Por eso ninguna se perderá. Es su sangre poderosa la que nos cubre. Es su sangre la que pagó el precio. Y nadie puede reclamar nuestra vida sino solo Él. Es Cristo. No hay mentira que nos saque de esta verdad. No hay palabras que nos hagan salir del camino angosto cuando Él ya ha pagado el precio, porque fue Él. Tendremos una vida difícil, tendremos una vida con obstáculos, pero llegaremos al fin, porque Él nos prometió que llegaríamos, porque es su precio, es su cruz y es su sangre, no nuestras obras. Nuevamente, no debemos escuchar falsos maestros. No debemos hacer más difícil el camino que ya nos toca transitar. Bástate con los problemas de cada día, bástate con los afanes de cada día. Solamente vamos a estar agregando más piedras de tropiezo al escuchar, al prestar oído y confundirnos y olvidarnos que nosotros estamos en las manos de un Dios poderoso, que no son nuestras obras, que no son nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento. Esa seguridad se empieza a nublar, se empieza a perder cuando prestamos oídos a estos falsos maestros. Y también aquellos que no lo conocen, aquellos que no han puesto y no han atravesado la puerta estrecha, angosta, también este es un mensaje de esperanza. Cristo nos dice a todos los que vengan a Él, Él no lo rechaza. Él simplemente pide que vayamos a Él en arrepentimiento y fe, que pongamos nuestra confianza en Él. Es el único que nos ama, es el único que está dispuesto a mostrarnos la verdad, es el único que está dispuesto a dar su vida por nosotros, es el único que se humilló hasta lo sumo para obsequiarnos vida eterna. Y Él nos dice, el que viene a mí, no lo echo fuera.
Entonces a estos deben dejar de confiar en estos falsos maestros, deben dejar de confiar en aquellos que solo inflan su ego, su orgullo, que simplemente buscan cumplir sus deseos, y deben poner su confianza en Cristo. Y estos los llevará hasta la vida eterna. Los falsos maestros no pueden ofrecernos nada más que mentira. No tienen poder, no tienen autoridad. Solo nuestro Dios, el único y verdadero Dios, tiene el poder y venció a la muerte. Y es el único que puede darnos vida eterna para que pasemos por toda la eternidad glorificándolo ante su presencia. Ese es el mayor regalo. Eso es donde nos va a conducir la verdad. Y esto y aquí debe estar puesta nuestra esperanza. Amén.